Hola y bienvenidos al ciclo de conciencia. Hoy vamos a hablar en esta primera charla sobre las características del universo en que vivimos. Es probable que si ustedes decidieron entrar en este ciclo de charlas, hace tiempo se estén preguntando algunas preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Qué es toda esta realidad que nos rodea? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la creación? Y nuestro sentido individual también como almas. Vamos a empezar hoy por identificar las 4 características básicas del universo en que vivimos. Nuestro universo es complementario, contextual, consciente y conectado. Los invito entonces a adentrarnos en cada una de estas características y ver cómo la ciencia de hoy en día las refleja en la realidad en que vivimos. Empecemos entonces por la complementariedad del universo. El universo está constituido sobre la base de opuestos bipolares. Los conocemos en nuestra realidad como el día y la noche, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Veamos qué nos dice la ciencia sobre esta bipolaridad o característica dual del universo. Y vamos entonces a empezar por citar a Albert Einstein. Esta es la famosa ecuación de la relatividad que apareció por primera vez en 1946 en la portada de la revista Times y desde entonces se transformó en la ecuación más conocida de la historia de la humanidad. En esta fórmula, Einstein describió por primera vez la relación que existe entre la energía y la materia y la expresa como que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esta ecuación pone en relación 3 aspectos fundamentales del universo en que vivimos: la energía, la materia y el tercer aspecto, que es la luz. Pero la luz las pone en evidencia a través de la velocidad. Y la velocidad abarca en sí misma 2 aspectos fundamentales, que son el espacio y el tiempo. Entonces la luz es la que toma un contexto espacio-temporal que une a su vez a la energía y a la materia. Nos dice esta ecuación que la energía de un cuerpo en reposo igual a E es igual a su masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Veamos entonces qué es la luz. Y para entender las propiedades de la luz, tenemos que pensar en cómo la luz se comporta. Y esto es lo que maravilló a los científicos al inicio del siglo XX. Empezaron a preguntarse, ¿qué es la luz? ¿Es energía o es materia? Y se dieron cuenta que la luz puede comportarse a la vez como energía o como onda y como materia o como partícula. Veamos qué hicieron los científicos para demostrar y poner en evidencia estos 2 comportamientos aparentemente tan opuestos. Los científicos se dieron cuenta que la forma del comportamiento de la luz depende del observador, que el observador es el que determina en qué manera va a comportarse la luz, si como una onda o como una partícula. Y para ello hicieron un experimento. Fíjense entonces en este dibujo. Lo que se ve es que hay un láser emisor de fotones. Este láser emite una onda de fotones que atraviesa luego un primer plano o pared que tiene 2 hendiduras verticales. La luz entonces atraviesa estas primeras ventanas en la pared y se proyecta ante una segunda pared de trasfondo. La demostración del lado izquierdo se ve como el emisor de fotones láser emite la luz y ésta se expande en forma de ondas, atraviesa las hendiduras verticales y se sigue expandiendo en forma de ondas hasta proyectarse sobre la pared o telón de fondo. El comportamiento que tiene
La luz, desde la emisión en el fotón láser hasta que impacta sobre la pared trasfondo, es en forma de ondas que se difunden. Veamos ahora el segundo experimento. En este experimento, de nuevo, hay un emisor de fotones láser. La luz se expande hasta atravesar la primera barrera, pero en esta primera barrera, los científicos esta vez colocaron un detector de fotones, una pieza fotoeléctrica para detectar a los fotones, para poder estudiarlos y poder cuantificarlos. Cuando se agrega este detector de fotones, esta pieza fotoeléctrica detectora de fotones, el comportamiento de la luz cambia y en vez de difundirse en forma de ondas, empieza a difundirse en forma lineal, como partículas, para proyectarse finalmente en el telón de fondo. Esto nos dice que la forma en que se observa la realidad, que la forma en que arreglamos el experimento va a modificar el comportamiento de la luz o va a tener una influencia sobre la realidad que observamos. Entonces, la luz es a la vez energía y materia. Y si volvemos a la fórmula de Einstein, podemos pensar que si la luz puede comportarse a la vez de forma energética y de forma material, también la energía puede intercambiarse en esta fórmula y adquirir comportamiento de materia o de masa, porque estos diferentes partes de la fórmula son en realidad intercambiables, como todos aprendimos en matemáticas. Dicho de otra forma, la energía y la materia son dos aspectos complementarios de la misma sustancia en el universo. Entonces pensemos, si el comportamiento de la luz depende del contexto de la observación, quiere decir que el universo es contextual, depende de la mirada del observador y de la interacción entre el objeto y el observador para construir la realidad. El principio de Copenhague nos dice que no existe ningún objeto antes de ser observado. Este principio fue elaborado por Niels Bohr entre el año 1925 y 1927 y se conoce como principio de Copenhague porque fue en esta ciudad donde se ubicaba la universidad en la que Bohr estudió con un grupo de otros científicos. Niels Bohr nos dice a través del principio de Copenhague que no hay ninguna realidad física que exista antes de ser observada, que es la mirada del observador la que le da existencia a la realidad. Entonces, si necesitamos un observador para dar existencia a la realidad tal como la vivimos, entramos en la tercera característica del universo, que es la conciencia. Necesitamos un ser consciente que observe al universo para co-crearlo, para darle una organización en la realidad en que vivimos. Esto en algún punto nos lleva a la conclusión de que la materia y el mundo físico, tal como lo observamos, depende de la mirada consciente del observador. Entonces, la materia depende de la observación consciente. Y estos principios que fueron redescubiertos en el siglo XX por los físicos cuánticos ya estaban presentes en la mente de la humanidad desde épocas ancestrales. Estos mismos principios de los que hablamos del universo consciente ya eran conocidos desde mucho antes en la antigüedad y fueron escritos y descritos en filosofías antiguas, incluida el Cábala en la tradición hebrea y los principios también de la filosofía hermética. Nos dicen los principios herméticos que todo lo que existe fue creado porque antes fue observado. Veamos entonces el cuarto principio del universo, que tiene que ver con el entrelazamiento. Este principio fue descrito por primera vez
en 1935 por 3 científicos: Einstein, Podolsky y Rosen. ¿Qué nos dice este principio? Que dos partículas que están interaccionando entre sí como parte de un mismo sistema tienen un vínculo invisible que las conecta, de forma tal que si luego estas partículas viajan a dos sitios muy distantes del universo, siguen por siempre conectadas. ¿Cómo probaron esto los científicos? Pues bien, se dieron cuenta que las partículas se ubican de forma tal que se complementan. Cuando una partícula se posiciona hacia arriba, la otra inmediatamente se posiciona en forma inversa. Y estas partículas, si luego se desplazan a sitios diferentes del universo, pueden seguir conectadas de forma instantánea, de forma tal que si una gira, la otra va a girar también, para contrarrestar el giro de la primera. Esto nos dice que toda interacción entre partículas crea un vínculo permanente que puede prolongarse más allá del tiempo y del espacio, y que hace que estas dos partículas permanezcan interconectadas por el resto de su existencia. Esta es la primera foto que tomaron los científicos en el año 2020, muy recientemente, del entrelazamiento de las partículas. Fíjense cómo en esta foto hay una de las partículas que asume una forma cóncava y la otra inmediatamente se posiciona de forma convexa. Y esta complementariedad puede recrearse a pesar de que las partículas se encuentren en sitios muy distantes del universo. El principio de entrelazamiento nos dice entonces que toda interacción en el universo crea un vínculo permanente que hace que los dos sistemas o partículas permanezcan entrelazados más allá del tiempo y del espacio. Se crea entonces un vínculo permanente que conecta a cada partícula con todas las partículas con las que ha interaccionado en el pasado, pero también de forma indirecta con todas aquellas partículas con las que la partícula que está interaccionando interaccionó también. Esto crea una malla, una trama de interacciones energéticas invisibles que es la base del universo. Llegamos entonces a la conclusión de que vivimos en un universo hiperconectado y que en realidad la separatividad es solamente una ilusión de nuestra mente. Y antes de despedirnos, voy a compartir con ustedes una frase de un físico cuántico que vamos a volver a citar en varias oportunidades en esta serie. Él es Michio Kaku. Es un científico de origen japonés, pero de nacionalidad actual y residencia en Norteamérica. Veamos qué nos dice Michio. Michio nos dice que es imposible separarnos a nosotros mismos de la unidad del universo. Y esto nos retrotrae a la tabla esmeralda y a los principios de Hermes Trismegisto, que vamos a ver luego en más profundidad. Estos principios nos dicen que es el uno la fuente de todas las cosas que existen. En conclusión, vimos hoy que el universo es complementario, es contextual, es consciente y es conectado. Y vimos las diferentes pruebas de la física, sobre todo de la física cuántica, que nos dan una base teórica para entender por qué la ciencia hoy determina que el universo tiene estas 4 cualidades. Espero que les haya gustado y que sigan acompañándome en el próximo episodio de Conciencia.